Curso de Psicología de la Autorrealización por Antonio Blay Foncuberta. Sesión tarde comienza. Bueno, si queréis hacer preguntas sobre lo explicado esta mañana, no dejéis que vayan pasando cosas sin comprender, porque luego no habrá tiempo de preguntar, ¿eh? Cada día traerá sus propias explicaciones y por lo tanto sus preguntas, etc. Ha dicho esta mañana que observando se puede llegar a ver la raíz de su problema, pero muchas veces el problema se practica también físicamente, se puede tener, el hacer tener una deficiencia física, y si es así, pues observando ese, por ejemplo, ese dolor físico, que se puede llegar a el problema, Pues sí, cuando el cuerpo responde paralelamente a la mente y se soluciona el problema en la mente, suele remitir, sobre todo cuando no se trata de procesos irreversibles, suele remitir los síntomas físicos. Pero, por ejemplo, si hay que fijarse en ese dolor físico que puedes tener, por ejemplo, no. El problema no es el dolor físico es un síntoma. Si realmente la causa es un miedo, por ejemplo, cristalizado, es una consecuencia. Por lo tanto, como es consecuencia, lo mismo que vino como consecuencia, se irá como consecuencia. Ahora a veces no se puede. Sobre todo cuando lesiona órganos o funciones, entonces hay algo que no se puede curar. Miedo o contraerte rechazando el vivir o el sentir ese miedo. Son dos posturas. Entonces aquí lo que se trata es de que yo aprenda a mirar lo que hay, aceptar que eso está ahí, porque está ahí, atreverme a sentirlo. Ahora, una cosa es sentirlo, otra cosa es exteriorizarlo. Son dos cosas distintas. Es interiormente que yo he de aceptar lo que hay, pero eso no quiere decir que esto justifique el que yo haga exteriormente disparates para dar salida a mi agresividad o a mi miedo o a mi protesta. Exteriormente yo tengo la responsabilidad de controlar mi comportamiento, pero interiormente yo puedo vivir lo que hay sin engañarme, sin huir de ello, sin taparlo con otras cosas. Es porque tenemos miedo de lo desagradable que reprimimos. Reprimir no solo de cara al exterior, reprimimos de cara a no querer sentir interiormente lo desagradable. Entonces hemos de aprender a aceptar que si lo desagradable está ahí, pues lo correcto es que yo lo viva, no que lo busque, pero que no lo rechace. Ya sé que esto cuesta, pero ya iremos hablando de todo el proceso de trabajo y veremos cómo esto se puede ir haciendo. Que la persona puede ir aceptando lo desagradable justo en la medida que se va sintiendo más fuerte interiormente. Y a la vez que va aceptando lo desagradable, esto le va fortaleciendo más interiormente. O está ejercitando su energía de resistencia en este caso, de aguante. O sea, hasta ahora yo solamente he hablado no cómo solucionar los problemas, sino cómo se están planteando los problemas. Ya explicaré todo el trabajo a ir haciendo. Hasta ahora es que vayamos entendiendo qué es esto, por qué no vivimos esa plenitud a la que estamos naturalmente llamados. ¿Qué factores concretos impiden? ¿Y cómo podemos ir eliminando, neutralizando esos factores que impiden que vivamos lo que realmente somos? Y eso no se arregla con recetas, sino que requiere pues una comprensión
preguntas sobre lo explicado? Bueno. Cuando has dicho que hay que aceptar lo desagradable y saberlo vivir, pero no manifestarlo exteriormente, así que no con agresividad. También se puede manifestar con regresividad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es eso? no sé, cuando alguien se pone así, se turba o se pone rojo. Entonces se está manifestando miedo, pero si se da cuenta y lo acepta, ¿esto es una forma de superarlo? No, el superarlo, ya he dicho que la solución ya la hablaré más adelante. Ahora solamente estoy hablando de cómo se van formando problemas. La solución irá viniendo después de haber hablado de cómo se forman los problemas. De momento lo que digo es que el primer requisito es que yo no huya de lo que hay, que yo aprenda a afrontar lo que hay, porque si no estoy complicando las cosas. Y que a medida que voy mirando lo que hay, a la vez que lo voy sintiendo, voy descubriendo su naturaleza, de qué está hecho. Y cuando yo voy comprendiendo de qué está hecha una cosa, entonces surge la capacidad de soltar aquella cosa. Pero eso no es una clave para todos los problemas, sino simplemente es lo que se deriva por el hecho de estar atento. O sea que el hecho de que yo esté temblando y me dé cuenta que tiemblo, esto no me arregla nada. Esto lo que me hará es temblar más, porque me pondrá en contra de lo que yo quisiera vivir y sentir. Quisiera ser una persona muy segura y muy feliz y muy controlada, y resulta que me veo temblando, pues esto pues lo que me hará es ponerme más nervioso. La solución la iremos viendo, como solamente son 5 días, no hay que esperar mucho, o sea que aguantar un poco el problema. Bueno, sobre el pensamiento, que cómo se puede evitar el pensar. O sea, esta mañana has dicho que hay que observar. Sí, yo no digo que haya que evitar el pensar, todavía no lo he dicho, ya lo diré ya, pero todavía no lo he dicho. Yo lo que digo es que no hay que confundir el pensar con el estar atento. Y si pienso, pienso, pero si estoy atento, y son dos cosas distintas. Ahora, si queriendo estar atento resulta que yo estoy pensando, entonces estar atento a que estoy pensando. Aplicar la atención al hecho concreto de que estoy pensando. No es ningún pecado pensar. Es un retraso mental, diríamos. Pero no es que esté mal hecho. Por lo tanto, nada, no hay problema en el pensar, por lo menos por hoy. Ahora, no confundir esto con el mirar. Con el pensar no descubrimos. Con el mirar sí descubrimos. O sea que cuando yo estoy mirando, observando con interés qué pasa a la vez que estoy viviendo, porque siempre hay que observar viviendo sobre la marcha, porque si yo paro y empiezo a mirar, no veré nada. Hay que mirar mientras las cosas funcionan. Es cuando las cosas funcionan que surgen de dentro los miedos, que surge la agresividad, que surgen todos los problemitas que hay. Yo voy descubriendo, pues, qué está pasando, qué dinámica está siguiendo, qué estrategia estoy siguiendo en todo. Me daré cuenta que huyo de una situación, me daré cuenta, pues, que tiendo a agarrarme a unas ideas, a unos recuerdos, a unos aspectos de la situación. O sea, iré descubriendo ahí como unos factores que si los miro, veré que es todo un tinglado coherente, que es todo un argumento en acción.
Dentro de un rato hablaré más de ese aspecto de mirar, o dentro de un rato, o quizá mañana. Pero pasemos ahora al otro aspecto del trabajo, que también he explicado esta mañana su base, y es que yo he aprendido a responder de una manera condicionada. Cuando era pequeño, pues aprendí ante las cosas desagradables a llorar, por ejemplo, y entonces he adquirido el hábito de que ante lo desagradable lloro, y me ha quedado este hábito. Y cada vez que me dicen algo desagradable, o lloro, o si lo que yo aprendí es a revolverme contra, entonces sí está siguiendo ahora el hábito de ante cada cosa desagradable revolverme contra la persona o la situación. Y esto además muchas veces se enseña en la llamada educación. Y cuando el niño se da un golpe en la mesa, dice, ¡ay, la mesa, qué mala! Y ¡pum, pum! Pega la mesa. Entonces, claro, pues el niño aprende que la culpa es de la mesa, no de que él ha de ir con más cuidado, ¿no? Pues todas esas cosas las aprendemos. Y luego funcionan ya por su propia cuenta. Y todas las respuestas que estamos teniendo ahora, si no estamos muy, muy despiertos, inevitablemente, son respuestas que hemos aprendido muy anteriormente. De hecho, es el pasado que está viviendo en nosotros. No somos nosotros que estamos viviendo en presente. O sea, el pasado está funcionando de una manera mecánica. A tal tipo de estímulos, tal respuesta. La misma que surge una y otra vez, que ha surgido toda la vida. Por eso es tan fácil manejar a la gente. ¿Le quieres que sonría? Dile una cosa determinada, que es una persona estupenda, y verás que te sonríe y se siente feliz. ¿Lo quieres enfadar? Dile pues que es un ignorante o un estúpido, y no falla. Puntería segura, siempre. O sea, es como una máquina de esas, ¿verdad? Quieres un Chester, echas las monedas allí, aprietas el botón, Chester, más o menos. O sea que la persona está funcionando con todas sus pretensiones, pero está funcionando exactamente como una máquina. Y claro, funcionar como una máquina inconscientemente es lo más opuesto a la autorrealización, que requiere una plena lucidez, una plena conciencia de todo lo que está pasando. O sea, si yo no estoy presente allí, viendo lo que pasa y determinando mi respuesta, ¿quién está viviendo en aquel momento? Nadie. Es un cuerpo por alquilar. Está vacío. Pues, si estáis atentos y observáis, veréis qué disgustos os vais a llevar. Porque iréis observando más y más que durante el día, solo en brevísimos momentos, estáis realmente despiertos. Digo yo, no sé, no me meto ahora con vosotros, pero es muy probable que ocurra así. Y por eso nuestra vida está funcionando en un círculo prácticamente cerrado. Y se están repitiendo las situaciones. Y siempre me enfadan las mismas cosas, y siempre ocurren las mismas cosas que me enfadan, o al revés, siempre disfruto de la misma manera y tiendo a crear artificialmente las mismas cosas para disfrutar una y otra vez lo mismo. Nuestra vida está hecha de una serie de hábitos, de un disco que va dando vueltas, que va girando. En la medida que yo esté despierto, veré que yo tengo la opción de poder elegir mi respuesta, de poder crear mi respuesta y romper ese círculo de hábitos. Y entonces, si yo estoy realmente despierto, veré que lo único que tiene sentido es que en cada instante, sea cual sea la situación, yo responda con lo mejor de mí mismo.
En lugar de seguir funcionando mecánicamente con enfado o con tristeza o con depresión o con lo que sea, como siempre, si yo estoy despierto veré que ante una situación que antes provocaba en mí una reacción de humillación, de enfado, pues ahora puedo adoptar una respuesta totalmente pues positiva de sentirme a mí mismo, de vivir mi energía, mi cordialidad, mi visión clara de las cosas. O sea, que sea yo quien esté creando la respuesta, no porque la situación me la provoque, sino porque yo la estoy creando por mí mismo. Porque decido vivir en acto el potencial que soy. O sea, es estar creando por sí mismo la respuesta y crearla con lo que yo soy potencialmente, que es energía, que es inteligencia y que es amor, felicidad. Actualizar eso. Y actualizarlo porque me da la gana. No porque el otro me lo pida o la situación lo justifique. Lo único que lo justifica es que yo lo soy. Y si yo no lo actualizo, nadie me lo actualiza. O sea, es empezar a tomar en propia mano la propia vida en lo que depende de mí. Y lo que depende de mí son mis respuestas. No dependen de mí en las situaciones, los estímulos, pero sí dependen de mí y totalmente de mí, si estoy despierto, mis respuestas a las situaciones, sean las que sean. Pero eso solo es posible cuando yo estoy muy despierto. A la que estoy así medio atontado, medio dormido, que es el estado, diríamos, más o menos medio normal, aunque uno ahora no se dé cuenta, entonces inevitablemente surge lo habitual. Y uno se da cuenta de la respuesta cuando ya ha surgido. Y por eso es tan importante la atención. Esta es otra de las razones. Porque me permite estar más allá de esos mecanismos que están funcionando automáticamente. Por lo tanto, me permite que eso no funcione aparte de mí. Me permite intervenir, siendo yo mismo el que creo la respuesta, porque yo decido crear. O sea, es adquirir una autonomía de criterio, una autonomía ante cada situación. Yo contesto a tal situación lo que yo determino contestar, no que lo que el otro provoca mecánicamente en mí, por hábitos, por condicionamientos. La respuesta óptima siempre es aquella que moviliza en mí el máximo de mi energía interior, de mi afectividad interior y de mi inteligencia. La forma exterior, la que mi inteligencia determine de acuerdo con la situación, pero los ingredientes de esa respuesta siempre son esas tres cualidades al máximo, en cada instante. En la medida que yo hago eso, yo me actualizo más y más. Yo crezco en eso que ejercito. Y voy acercándome más y más a la plenitud correspondiente. Y voy eliminando más y más todo lo que son problemas derivados de la falta de actualización. Pero sobre todo es que yo empiezo a ser yo mismo, auténticamente yo, libre de condicionamientos interiormente. Y entonces es cuando hay posibilidad de que yo llegue a descubrir mi autenticidad, mi fondo, mi realidad. El camino está abierto. Pero en cambio, si yo estoy ausente y está funcionando una maquinaria que se ha construido con el tiempo, aquí no hay ninguna posibilidad de que yo descubra nada auténtico en mí. A ver, preguntas sobre esto. Antonio, ¿no podría ser también esa una manera de escapar de ese impulso agresivo que puede tener una persona en una determinada situación? Yo no digo que escapes, yo digo que vivas frente a tu impulso agresivo con toda tu inteligencia, con toda tu energía y toda tu afectividad.
No hay nada, nunca, que justifique que yo no viva más y más lo que soy. O sea, que yo he de vivir, si decido ser auténticamente yo mismo, he de vivir más y más mi potencial en acto. En todo momento. No cuando las cosas se ponen serias. Siempre. Para gozar, vivir. Momentos de descanso, de recreo. Vivir el recreo, pero con toda mi energía, mi inteligencia y mi afectividad. Si es movilizar al máximo, por mí mismo. Ahora parece que hemos de guardar siempre nuestra energía para las situaciones que son graves. ¿Por qué? Yo he de vivir mi energía pues junto con el gozo y el amor. Hay muchas personas que asocian la energía a situaciones de conflicto y a situaciones de agresividad. Y ahí está el mal. Porque no viven la energía de un modo positivo, luego solamente la pueden vivir de un modo negativo, como agresividad. Si vivieran más y más su energía al servicio de la inteligencia y del amor y de la alegría, movilizaran su energía al servicio junto con la inteligencia y la afectividad, cada vez se sentirían más fuertes y cada vez tendrían menos necesidad de defenderse o atacar. Pero como ahora la energía no se vive, porque se tiene un modelo de ser persona muy educada y quizá muy bondadosa, y entonces la energía no tiene lugar en esto. Entonces la energía no crece. Y al no crecer, nos sentimos más fácilmente vulnerables. Y entonces necesitamos protestar o necesitamos defendernos, y sale la energía siempre, diríamos, como yendo a las malas. No. Si la energía funciona yendo a las buenas, en toda la parte positiva y gozosa de la vida, como seremos más fuertes, no viviremos el problema de tener que defendernos o sentirnos atacados constantemente. La persona siempre es víctima de lo que no ha desarrollado. Aquello que no he desarrollado me hace vulnerable. Sea lo que sea, de las tres cualidades. Aquello que he desarrollado más es aquello en lo que soy más fuerte y por lo tanto más seguro. Esto mirando porque esto es una indicación muy útil en la práctica. Si queréis saber qué os falta desarrollar, no tenéis nada más que mirar qué es lo que os hace sufrir en vuestra vida diaria. ¿Os hace sufrir la violencia de los demás? Es un problema que no habéis desarrollado vuestra propia energía combativa. ¿Os hace sufrir el aislamiento, la incomprensión afectiva, la no aceptación en el sentido afectivo, soledad afectiva, frustración afectiva? No es que los demás sean muy egoístas, ya puede que lo sean. No es que los demás estén muy cerrados y no comprenden, puede que lo sean. Pero lo único seguro es que falta un desarrollo más profundo y más pleno de la propia afectividad activa. Y así en todo. Y generalmente es la afectividad y la energía los dos aspectos que están más carenciales, más deficitarios en el desarrollo habitual de las personas. Por lo tanto, no es ningún secreto averiguar qué pasa, qué es lo que en mí está necesitando más desarrollo. Mirar las situaciones que se van repitiendo una y otra vez y ver si aquello, lo que me duele, lo que me hace doler es un problema de energía, o un problema afectivo, o un problema de comprensión, o de explicitación, y saber que está indicando el sufrimiento, está indicando lo que falta desarrollar de un modo particular. Aunque a uno le parezca que ya lo ha desarrollado mucho. Pero si allí hay sufrimiento, si uno está tropezando una y otra vez con el ambiente o con las circunstancias, uno tropieza con lo que le falta desarrollar. A ver, ¿preguntas?
¿Quieres decir lo mismo cuando hablas de estar despierto que cuando empiezas a observar? Sí. Estas tres energías son las que ordenan nuestro psiquismo, o el psiquismo es el que nos niega esas que se potencien esas tres energías. Sí. La mente es la que generalmente dice sí o no a la respuesta de una o movilización de esas cualidades. Es la mente. Cuando yo, por ejemplo, estoy con un grupo y se está hablando de algo y de repente a mí me viene una idea respecto a aquello, pero luego me viene el miedo de que si a lo mejor lo que digo no va a quedar bien o no es oportuno, es la mente, es la censura la que impide que yo me manifieste. O sea, que la mente, nuestra configuración de psiquismo lo hace la manifestación de esas tres potencias, pero al mismo tiempo es un impedimento. Ya lo irás viendo, que lo voy explicando gradualmente. De momento es que el potencial que yo soy lo he ejercitado hoy día hasta un determinado grado. Y eso es lo que hoy soy. Yo soy exactamente lo que he desarrollado de ese potencial, lo que he vivido activamente, lo que he desarrollado de inteligencia a través de actos particulares, lo que he desarrollado de mi afectividad a través de actos particulares, lo que he desarrollado pues de mi energía a través de actos particulares. Lo que he ejercitado y cómo lo he ejercitado determina mi modo actual de ser. Ya que yo como ser concreto soy lo que he vivido como experiencia activa. Es lo que podemos llamar el yo experiencia, en el sentido activo. Yo me he configurado de acuerdo con lo que he ejercitado y del modo particular como lo he ejercitado. De momento esto. Esto que dices, Antonio, sí, efectivamente es así, pero la limitación está en uno. ¿Qué quieres decir la limitación? ¿De qué limitación hablas? Hablo de la limitación, o sea, cuando tú dices, o sea, vamos a ver, yo debo de aceptar, yo paso, vamos a suponer, sufro una soledad, o sí, vamos a quedarnos ahí, bien, sufro un estado de soledad. Observo que ese estado de soledad no me lo han producido algo del exterior, la falta de algo del exterior, al menos no soy consciente de ello, puesto que tampoco deseo algo del exterior que me la quite. Entonces, tengo que terminar aceptando esa soledad que soy y punto, porque estoy dando mi medida. Quien dice soledad, puedo decir, o sea, a los tres niveles. Es la medida que doy en ese momento. ¿Para qué luego voy a pensar y voy a decir, no, es que es una limitación que te la pone la mente? No es una limitación de la mente. Es que yo en ese momento doy hasta ahí y nada más. ¿Y por qué das hasta ahí y nada más? No, pues es que termino, bueno, pues lo acepto y se acabó y es manera de que esta no me dé vuelta. Pregunto por qué. ¿Por qué solamente das hasta ahí? Porque no es algo que yo pueda producirlo, algo que... O sea, si tú te pusieran en estado de sofronización o de hipnosis, tú verías cómo serías capaz de dar unas respuestas totalmente otras a las que das en la vida habitual. ¿Por qué? Porque en el estado de sofronización simplemente lo que están haciendo es inducirte unas ideas distintas de las que tú tienes como filtro de tu comportamiento. Y en el momento que te cambian las ideas, cambia toda tu forma de expresarte. O sea, lo que está determinando tu limitación actual es toda tu historia hasta el presente, que es lo que tú dices. Pero a la vez es porque estoy manteniendo unas ideas y no las cambio, no las ensancho, no las abro o simplemente no las elimino. Y son las dos cosas. El resultado mecánico de lo que he ido ejercitando y a la vez algo que está poniendo unos límites a mi capacidad de ejercitar con unas prohibiciones
con unas ideas de tabús, de peligros, de miedos. Pues eso no lo veo. La primera parte sí, es así. Pero ves, la segunda parte no lo veo. No lo ves. Pues es lástima, ¿eh? Pero tú entiendes que si te pusieran en estado de sincronización sería muy posible que fueras capaz de vivir otras muchas cosas. Sí, es posible, pero... Ahora, fíjate, pues, eso que es posible, ¿de qué depende? ¿En qué consiste la sofronización o la sugestión o la hipnosis? Sí, es como si te anulasen la mente en ese momento, pero es que de eso no me fío. No me te fío anulan más la de lo mente, otro. simplemente te inducen una idea. Te inducen una idea nueva, distinta de las que tú estás aceptando. Y entonces tu sentir y tu actuar se hace en función de esta nueva idea. Eso sí, es así. Lo que no veo que... Pues eso es lo que está pasando. Cada uno está hipnotizado ahora con unas ideas. Y ese es el límite. Ya lo iremos al hablar del yo idea, entraremos en ello. Y eso está ahí. Si no, la persona no se viviría nunca como una conciencia limitada. La persona se vive como conciencia limitada porque a la vez está viviendo un límite y a la vez ella está más allá de ese límite. Y ese contraste entre la conciencia limitada y una conciencia mucho más amplia que también está allí, ese contraste es lo que da la conciencia subjetiva de limitación. O sea que si no hubiera eso, la persona no se viviría a sí misma como limitada, porque daría el 100% de su posibilidad en cada instante. Y aunque objetivamente comparada con otra fuera menos la respuesta, la persona lo viviría como su totalidad, real, y no con una conciencia de límite. ¿Sí? Es que, por ejemplo, antes cuando has dicho esto de que funcionamos como máquinas, esto yo lo he visto muy claro, me parece que es así, ¿no? Según el botón que nos aprietan, entonces damos la respuesta. Y ahora hablas del desarrollo de las tres potencias y de la experiencia que es el fruto de lo que cada uno hemos ejercitado. Eso es. Entonces, si ese cada uno sus respuestas han sido mecánicas, igual le vale después las experiencias. En efecto, aunque las respuestas hayan sido mecánicas, no deja de ser algo que responde, algo que moviliza. El problema es que por el hecho de ser mecánicas, siempre movilizan lo mismo. O sea, el problema de los automatismos, el problema de los condicionamientos, es que forman un sistema cerrado. Y por lo tanto siempre hay las mismas respuestas. O sea, observaros o recordad cuando estáis ante situaciones muy trágicas, muy dramáticas, y veréis, si recordáis, que siempre se producen las mismas quejas, los mismos argumentos, el mismo estilo de llanto, unos viviéndose como víctimas, otros en una actitud de protesta. Pero es que si os observáis veréis que salen las mismas palabras una y otra vez, aunque la situación que provoca el conflicto o el drama sea muy distinta. Simplemente está apretándose el botón de alarma, alarma, peligro, peligro. Y entonces lo que está grabado allí dentro sale. Y sale mecánicamente. Entonces siempre sale lo mismo. Y claro, la persona no ejercita porque aquello ya está ejercitado y simplemente es una repetición. La repetición no desarrolla, simplemente fortalece más la repetición. Graba más profundamente el rollo que se repite. Solamente se puede desarrollar y crecer cuando uno está fuera de todo condicionamiento.
cuando uno se siente libre. Y libre quiere decir liberado de condicionamientos. Todo eso es para que lo miréis, ¿verdad? A ver si intuitivamente lo percibís como cierto. Es que no lo veo claro esto, ¿no? Porque si uno ya es capaz de ser libre, entonces quiere decir que sus potencias, yo por lo menos lo entiendo así, han sido suficientemente desarrolladas. No, la libertad no depende de que las potencias estén desarrolladas, sino del grado de lucidez. ¿Recuerdas que esta mañana decía, cuando yo estoy observando mis condicionamientos, la parte que observa no está condicionada? Pues es precisamente esa parte que observa la que me da, en la medida que está presente, la que me da una opción, una posibilidad, no absoluta, pero relativa. Y si tú te fijas en este ejemplo que ponía de cómo uno protesta o reacciona ante situaciones desagradables, si miras tu vida verás que vas prácticamente toda tu vida, cada X tiempo te ha tocado una cosa desagradable. Y entonces tú has soltado el rollo correspondiente a la situación desagradable. Ahora mira qué has desarrollado con eso. Y verás que no has desarrollado nada, solamente que lloras más fuerte que antes, que vives el drama pues con más fuerza, pero nada más. Ahora, si al llorar estuvieras tú muy consciente de lo que está pasando, te vieras a ti misma llorando, te vieras a ti mismo repitiendo lo mismo de siempre, te vieras a ti mismo qué es lo que realmente te duele y no lo que parece que duele. Si hubiera esta actitud de lucidez, de presencia, entonces el llanto no podría repetirse igual. Ese factor de estar presente alteraría el carácter de círculo cerrado de lo aprendido. O sea que ahí está el camino de salida. Pero una característica de cuando uno está llorando es de que la mente está cerrada. La mente cerrada se puede ver porque además hay una contractura en la frente. Y esto impide pues que uno sea realmente testigo lúcido de lo que está pasando en uno, si uno no ha ejercitado esa lucidez de un modo deliberado. Y lo mismo pasa cuando uno se alegra, Y si miramos veremos que nuestra vida está hecha siempre de estilos, que uno dice, es mi estilo. Bien, una cosa pues que quizá a uno le satisfaga mucho, decir que es su estilo como si fuera pues una marca de modas, de Rodríguez o de quien sea, pero realmente este estilo no es nada más que un resultado mecánico. Por eso se puede estudiar la psicología, porque realmente son unos cuantos estilos, unos cuantos estereotipos. Y entonces pues hay el sentimental, pues hay el nervioso, hay el tal, hay el cual. Son unos estilos. Se puede estudiar desde un punto de vista de estructura constitucional física, se puede estudiar desde un punto de vista reactivo ante las situaciones, se puede estudiar, pero siempre es una cosa que se tiende a tipificar. ¿Por qué? Porque la persona tenderá a responder siempre del mismo modo. Si no, no habría psicología. Si una persona que fuera capaz en cada instante de vivirse de un modo fresco, nuevo, y por lo tanto con una posibilidad de respuesta siempre nueva, imprevisible, no hay manera de conocerla nunca. De conocerla nunca en el sentido de conocerla por el pasado. Es algo a descubrir en cada instante. Pero cuando se conoce a las personas se dice, sí, pues siempre hace esto, se caracteriza por lo otro. Quiere decir pues que hay allí una rutina, un hábito. Es un modelo de fabricación que funciona de esa manera y no de otra. ¿Sí? Por allí había una mano. A ver, vuelve a repetir que ha habido ruido. La parte que tú dices observar es lo que tú llamas consciente.
¿Qué es para ti el consciente? Consciente es aquello de lo que te das cuenta. O sea, la parte que observa. No, la parte que observa puede ser un foco dentro del consciente. Si tú me estás viendo a mí, el observar es el hecho de que tú estás dirigiendo tu atención a mí, pero también es consciente esta imagen de mí que tienes. O sea, que no solo es la parte que observa, es lo observado también. Claro, consciente. Ahora, observar, el observador, la actitud de observar o de estar atento, es un foco de lucidez que depende de mí, que se enciende más o menos y que se dirige a un sitio o a otro. El consciente simple, sí, no es desarrollar sino ampliar. Ese desarrollo de esa energía es como enfocar precisamente en ese hábito que tienes o en ese trauma o en esos miedos, como enfocar y desarrollar ahí en esa parte negativa, ¿no? Poner esa atención, esa energía en esa parte negativa. Si hablamos de energía, quiere decir que en cada momento y en cada situación tú has de vivir más y más tu energía, no solo a través del deporte. En toda situación, porque siempre la eres. Y si siempre la eres, siempre la has de vivir conscientemente. Y desarrollar la energía no quiere decir que tengas que hablar a voz en grito. Quiere decir que has de ser muy consciente en ti, como cuando estás en situaciones muy importantes. Aunque sea para explicar un chiste, para hacer una broma. Estar totalmente presente, más y más. En toda situación. Y lo mismo el interés, que es un aspecto de la atención, de la inteligencia. El interés siempre, aunque sean cosas anodinas, aunque sean cosas que uno pues ya las conoce. Movilizar el interés, no porque el objeto merezca mi interés, sino porque yo soy ese interés. Es por una exigencia de ser más yo mismo en acto. No porque el sujeto, el objeto que está allí, sea él más interesante o menos. Ahí está el problema, en la medida que yo lo veo más interesante o menos, ya estoy viviendo en una dependencia del objeto. Y se trata de que yo aprenda a vivir lo que soy porque lo soy, que asuma lo que yo soy en primera persona. Lo has de ver por los efectos. O sea, ya he dicho antes que uno, si observa su propia vida, verá que tropieza con cosas. Pues estas cosas con las que tropieza una y otra vez están señalando algo que falta desarrollar más. ¿No te ayuda eso? Por ejemplo, puedes notar algunos aspectos, puedes tener como un poco de inteligencia, o sea, uno con un poco de afectividad o emoción. Pero te das cuenta que es algo como natural. También te puedes dar cuenta que esa afectividad puede ser por algo que es una respuesta a un estímulo tuyo, ¿no? Que realmente hay una carencia de algo, entonces sale esa afectividad. Entonces, bueno, en esa misma respuesta que recibes, ¿no? Entonces eso no es afectividad en sí pura. Todo lo que sea sentir surge de la afectividad. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que yo he de ir más allá de esa demanda afectiva porque hay un sentido de carencia. Lo que estoy diciendo es que yo reconozca en mí esta capacidad de expresar afecto, no de buscar afecto, También hay el buscar afecto, Pero ahora estoy hablando del aspecto de desarrollo activo. Entonces, que yo me obligue, si quiero, si lo veo claro,
que yo me obligue a vivir más y más en cada momento esta capacidad afectiva. ¿Cómo? Pues siendo más amable con las personas, especialmente, no para quedar bien, sino simplemente porque estoy movilizando y quiero vivir mi afectividad, incluso con las antipáticas, incluso con las que no pueden entenderme, como los niños pequeños o los animales, o los árboles o las flores. Es como un estilo base, en que yo decido estar más y más presente, todo yo, en cada instante de mi existencia. Es aprender a vivir al 100%. Y si descanso, si estoy tomando la sombra en un sitio fresco, pues descansar, todo yo, pero todo yo estar allí presente en este acto de descansar y de gozar y de pasarlo bien, con mi conciencia de energía estática, tranquila, con mi afecto y bienestar, viviéndolo al máximo, y con mi atención totalmente presente. O sea que no hemos de ver esto solo como una actitud activista de cara a la acción, es también de cara al descanso, de cara a la receptividad. O sea que mi inteligencia esté funcionando siempre, como lucidez, como atención, como presencia. Que mi afectividad esté siempre presente, con independencia de si las situaciones son más o menos. Y que mi energía profunda esté siempre presente, yo en ella, ella en mí. Y eso es empezar a vivir lo que uno es. Y no estar viviendo en cada momento como el resultado de no sé qué cosas que están pasando en mí. Que una vez me siento pues hundido, otra vez me siento muy eufórico, otra vez me siento muy despierto, otra vez me siento sonámbulo. Es en lo que depende de mí, movilizar al máximo mi capacidad de ser yo mismo. Y ser yo mismo es ser inteligencia, ser energía profunda y ser afectividad. Afectividad no quiere decir solamente ir por ahí repartiendo flores. Afectividad es la capacidad de gozar. Es la capacidad de movilizar, como sea, mi gozo. Porque estamos acostumbrados a que el gozo me sea dado, me sea producido. Estoy acostumbrado a vivirlo pasivamente. Y adoptar esta actitud activa no es nada fácil. Pero esto es lo único que me asegura que yo vivo más y más lo que soy. Que estoy convirtiendo mi vida en una plenitud de eso que soy potencialmente. Y ese gozo que yo desarrollo en virtud de mi ejercitamiento activo es irreversible. En cambio, el gozo que se me da porque se cumple un deseo, porque me encuentro con personas amables, o por cualquier factor externo, este siempre se va. ¿Sí? ¿De la? Flexibilidad mental de poder No es flexibilidad, Flexibilidad es poder cambiar los contenidos de la mente. Estoy hablando de atención, de lucidez, de presencia, que es un poco. ¿No sería también importante trabajar la flexibilidad corporal para afectar La afectividad a través del cuerpo es uno de los modos, pero es uno. No puedes andar por ahí abrazando a todo el mundo y irte con todas las chicas que te gusten. ¿No? Te he dicho la flexibilidad del cuerpo. Ah, yo he entendido afectividad. No, Perdón. flexibilidad del cuerpo. Por eso, a ver los mensajes. La flexibilidad corporal. La flexibilidad corporal es un aspecto en lo físico de la adaptabilidad. Y es bueno. Pero eso no quiere decir que tengas una flexibilidad siempre mental y emocional. Puede ser un primer paso. O sea, el problema de los contenidos reprimidos es que producen rigidez. Por lo tanto, en el sentido en que hay una movilización del cuerpo, pues tiende a que las energías circulen. Principio de Reich, etc. Pero eso es como trabajar a través de los efectos, Porque la coraza caracterológica y todas las resistencias son un producto de algo que se ha generado en la mente y en las emociones. Y el cuerpo es una expresión última de esa actitud de rechazo, de temor. Al trabajando el cuerpo se facilita el que se expresen cosas. Pero hay otro modo de trabajarlo, que es yendo directamente a las causas.
que las causas son generalmente una visión errónea o unos miedos, y aquí se puede trabajar los tres niveles, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Pero para mí siempre es fundamental trabajar a nivel mental y emocional. El físico puede ser a veces una buena entrada, una buena ayuda, pero trabajar solo el físico es muy difícil que se solucionen los problemas, ¿eh? La experiencia enseña que se puede soltar unas tensiones que hay allí y la persona grita o llora o tal, y luego a cabo de un tiempo la tendencia a volverse otra vez a espasmodicar. Entonces hay que hacer todo un trabajo seguido o aprovechar aquello para hacer un trabajo a un nivel emocional y mental. Oye, Antonio. Oigo. El gozo que viene del cumplimiento de un deseo, ¿es auténtico? ¿Puede ser tan auténtico como el otro? Aunque sea temporal. Es auténtico, claro. Es auténtico en la medida pues en que, claro, está allí y es una realidad. Puede obedecer a necesidades muy reales, básicas, puede nacer el deseo pues más bien de un aspecto más ocasional, más caprichoso, diríamos. Pero es auténtico. Lo realmente auténtico sería que vivieras la fuente donde surge el gozo y no el producto. Eso sería lo auténtico. Pero de momento ya vale. Es que a mí, por ejemplo, me pasa, bueno, no sé si esto será más adelante, que por ejemplo me doy cuenta de eso, ¿no? De que estás contenta o gozas cuando se te cumple un deseo. Entonces mi mente me dice, bueno, y yo, pero va, eso no es cierto porque ha sido al satisfacer un deseo, ¿no? Y por eso te decía la pregunta. En la medida que hay satisfacción, aprovechala, claro. Ahora, si te das cuenta de que esa satisfacción es debido a que algo exterior ha satisfecho tu deseo, también te das cuenta que esa satisfacción es provisional, ¿eh? Por eso te digo. Bien, pero no hay que negar ni rechazar lo provisional, simplemente procurar, si uno quiere, trabajar para lo fundamental. Diana. Sí, has dicho que el factor principal son las emociones y la mente. Pregunto, para trabajar más fácilmente la mente, o para ver más fácilmente la mente, ¿es mejor separar los planos? No separarlos, porque realmente están unidos. El problema es por dónde empezar el trabajo. Y a veces, pues, el plano físico puede ser un buen comienzo. Cuando la persona está muy cerrada, muy bloqueada, el empezar a hacer ejercicio, aunque no tenga que ver directamente con su síntoma, puede ser un comienzo para que energías vitales empiecen a circular y entonces ir facilitando la circulación y por lo tanto la visión de otros aspectos. Y realmente se debiera movilizar todo. El problema es que luego hay que aprender a distinguir bien lo que corresponde a cada nivel. Para distinguir lo que es realmente la base del problema. Y no confundir nunca la base del problema con el lugar donde se manifiestan los síntomas. Una idea de temor puede traducirse pues en una actitud de miedo, de espanto, que a su vez puede crear unas contracturas muy fuertes en una zona u otra del cuerpo. Pero realmente el problema allí no es la contractura, ni es el miedo, sino que es la idea. A pesar de que la idea no se ve, y en cambio el miedo sí se vive muy intensamente, como lo más intensamente, y la contractura es lo más aparente. Sí, reconocer el sentir y expresar este sentir. Y en la medida que expreses que des exteriorización al sentir, vendrá la formulación de la idea que está implícita en el sentir. Son muchos los problemas que tienen su raíz en la mente, pero que no se ven como pertenecientes a la mente, porque sus manifestaciones están en lo emocional o en lo físico. Entonces se quiere curar lo emocional o lo físico, que claro, no se cura porque
Realmente la verdadera anomalía está en la mente. Y el miedo, que suele ser lo más generalizado de todos los males, nace propiamente en la mente. El miedo siempre es la amenaza que yo siento o creo a lo que creo ser. Siempre. Por lo tanto, esta amenaza a lo que creo ser se produce en la mente. Aunque luego se manifieste como un estado emocional muy desagradable, que es lo que llamamos propiamente miedo, y que este miedo a su vez se traduzca en unas actitudes o crispadas de inmovilización o agitadas de huida. Esto se ve, por ejemplo, en el problema de muchas personas que están tomando estimulantes. Estimulantes porque se sienten que les falta energía. Y claro, con un estimulante pues parece que funcionan con más energía. Realmente su problema no es una falta de estimulantes. Su problema es que hay un bloqueo de energías. Y la solución está en poder desbloquear esas energías que están dentro. No en mantener el bloqueo y encima añadirle un estimulante. Porque eso lo que hace es complicar más el problema, hacerlo más insoluble. Pero como generalmente se vive pues con un gran desconocimiento, con una falta de contacto con los propios niveles de la propia persona, pues uno no sabe de qué va. Como si uno fuera un total extranjero para uno mismo. Sí, Antonio, has hablado de vivir simultáneamente en los tres centros con el estado en el que estás en ese momento. Por ejemplo, el enfado. ¿Por ejemplo? El enfado. Sí. Entonces, yo lo que me ocurre es que si estoy tratando de estar situada en el centro, pues el enfado no está, digamos, presente, y al contrario. ¿Cómo es? Sí. Entonces, verás que puedes obligarte a mirar ese enfado, aunque de momento se haya ido. Verás que si vuelves a evocar la situación, aflojando un poquito tu centramiento, se vuelve. Y entonces, pues examínalo en ese estado intermedio, en que no estás totalmente centrada. Solamente. ¿Cómo solamente? O sea, en ese estado intermedio, yo no reconozco la afectividad. Sí, puedes evocar la situación. Es cuando estás muy centrada que quizá por tu modo de centramiento te vives un aspecto más de energía y que desconectas del afectivo. O sea, puedes ponerte, porque si ahora vamos a otro problema, si tu centramiento es correcto o no correcto. Ahora se trataba simplemente de poder ver que cuando estás enfadada no estás centrada, y cuando estás centrada no estás enfadada. Entonces te digo, puedes ver que si aflojas un poco tu actitud de ser lo que tú llamas tú, de momento, y evocas la situación, verás que vuelve el enfado, un poco. Entonces puedes mirarlo. Sí, pero mirarlo solo, es decir, en el acto de mirar no está la afectividad. Sí, puedes mirar lo afectivo. ¿Cómo? Puedes mirar lo afectivo. Y en ese momento mirarlo es mirar el enfado. Claro, porque estás sintiendo el enfado, lo estás sintiendo, y si lo estás sintiendo está lo afectivo. Pero lo que mira es la mente, la atención. Por lo tanto, está la atención y está lo afectivo, que es el objeto que estás mirando. Y además has de estar atenta a la razón por la cual aquella afectividad está actuando de ese modo. Claro, es que yo entendía que estar centrada en los tres centros y a la vez viviendo ese estado era estar también centrada en la afectividad, en el sentido de estar en el amor, digamos. Estar en el sentir. Ya, claro. ¿Sí? Antes has dicho que cuando hay situaciones que te producen un estado de placer, lo que hay que hacer es observar, darte cuenta de que he vivido por esa situación, ¿no? Y yo lo que pregunto es saber si en realidad no se puede hacer que ese placer pues, esté en todo momento, ¿no? O sea, en realidad ese placer como sale de ti
O sea, que lo que llega a conseguir es que esté en todo momento. Así es. Y estará en todo momento cuando tú te sitúes allí donde está. Pero ahora todavía estamos en una primera fase en que estamos hablando que consiste en ejercitar, no el ahondar. ¿Sí? No, no, en absoluto. Porque un psicoanálisis funciona a base de asociaciones, ¿no? Y aquí, en todo caso, las asociaciones irán viniendo, pero no porque yo las busque. O sea, la observación mantenida va trayendo consigo todo aquello que está relacionado con la cosa que observo, pero sin necesidad de un proceso de pensamiento. Es como un efecto de visión, una visión que cada vez es más amplia y más profunda, y por lo tanto más comprensiva. Comprender no es nada más que ver lo que hace que aquello sea aquello. Ver, no pensar, no deducir, ver. Por lo tanto, se trata de pasar de una visión primero del síntoma, del efecto, y a través de mantener la atención se va profundizando y ampliando, y entonces se va viendo toda la estructura que se manifestaba como síntoma. Sí, sí, sí. No hace falta. Puede entrar, pero no hace falta. O sea, tú puedes mirar a destiempo, una vez ha pasado la cosa, puedes volver a mirarla con calma para acabar de ver lo que no habías visto o para volver a ver lo que habías visto. Se puede hacer, porque lo que ha pasado siempre está presente dentro. Lo importante es no pasar al plano de una memoria puramente representativa, conceptual. Es tener la capacidad, cuando estoy rememorando algo, de evocar el algo, la vivencia del algo, el sentir del algo, y no solo el recuerdo intelectual del algo. ¿Entiendes? O sea, que no sea pura memoria de la mente, sino que sea una actualización de toda la vivencia de la cosa. Cuando se convierte solamente en un concepto, ya estoy desconectado de la realidad viva y estoy empezando a tejer una fantasía que me alejará cada vez más de la realidad.